La ONU y Moscú abordan la posible prórroga de los acuerdos de exportar granos y fertilizantes a través del Mar Negro. El presidente Gustavo Petro confirma un acuerdo entre el gobierno y la oposición de Venezuela para reanudar la mesa de diálogo de México. El Ejecutivo de Bolivia pide investigar las muertes y las agresiones durante el paro en Santa Cruz por el censo. Rusia bombardea las posiciones de Ucrania en la orilla derecha del río Dnieper tras completar el traslado de tropas hacia el sur de la provincia de Jersón. Una subcomisión del Congreso aprobó la denuncia para inhabilitar al presidente de Perú, Pedro Castillo, por presunta traición a la patria. Y así damos por finalizado la lectura de los principales titulares de las noticias internacionales. Para recabar mayor información al respecto, pueden hacerlo a través de los canales France 24, Telesur y la televisión rusa, que emiten su señal a través del sistema de la televisión digital abierta, TDA, que transmite desde la antena ubicada en la zona del Puente Negro en nuestra ciudad. Y para aquellos que tienen Riotel cable, lo pueden hacer en las frecuencias 408 y 401 para France TV y Telesur. Bueno, vamos con algunas nacionales y luego vamos con un audio de los que tienes. Cristina anunció que recusará a la jueza María Eugenia Cappuchetti porque paralizó y boicoteó la investigación sobre el intento de magnicidio. Lo hizo a través de la red social Twitter, al exhibir un video en el que secuenció todas las líneas de investigación que la jueza decidió ignorar y no profundizar, informó Néstor Espósito. Cristina señaló que Cappuchetti no profundizó en los vínculos políticos del atacante, Fernando Sabac Montiel, y en particular en el rol del diputado del PRO, Gerardo Milman. Sus asesoras, cuando fueron citadas, mintieron al sostener que no habían ido al bar Casablanca, donde un testigo escuchó decir al referente macrista: cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. El Papa Francisco volvió a alertar sobre el uso arbitrario de la prisión preventiva, la criminalización de la protesta social y el menoscabo a las garantías más elementales. Lo hizo mediante una carta dirigida a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, cuyo titular es el presidente de la Cámara Federal de Casación, Alejandro Slokar. La situación ha empeorado, sostuvo. Eve de Bonafini dijo que el Poder Judicial está comprometido con perdonar asesinos y llamó a defender a Cristina de quienes la quieren condenada para que no se presente a las elecciones. Alberto Fernández se reunió en París con el presidente Emmanuel Macron y analizaron temas vinculados con la seguridad alimentaria. Venezuela, la guerra en Ucrania, la cuestión económica y social con la Argentina, las inversiones francesas en el país, el triunfo de Lula en Brasil y la integración regional. El exministro Julio De Vido sostuvo que Alberto Fernández no aprovechó su oportunidad de derrotar a la derecha. No se acabaron los sótanos de la democracia. Tiene presos políticos como Jaime y Milagro Sala. El Círculo Rojo, esencialmente la asociación empresaria que ayer era Bunge y BOR, son sectores que tienen cooptado el poder judicial. No sé si es vagancia, pero hay una actitud pasiva hacia el poder real. Las jubilaciones, pensiones y designaciones universales aumentarán un 15,6% en diciembre. El ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la ANSES, Fernanda Raberta, anunciaron también un bono de 10.000 pesos en diciembre, enero y febrero para jubilados que cobren la mínima y de 7.000 para los que perciben un monto equivalente a 2 haberes mínimos.
Precios justos. El gobierno lanzó un nuevo programa que abarcará a 1.500 productos de alimentos, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza. Estará vigente por 120 días. Están incluidas unas 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo en el país y que tendrán facilidades para importar bienes. El gobierno estableció una nueva fórmula para actualizar las cuotas de la medicina prepaga. Comenzará a regir en febrero y la suba tendrá como tope máximo el 90% del índice RIPTE, de remuneración imponible, promedio de los trabajadores estables. La unidad piquetera realizó un corte en la avenida 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires en reclamo de la apertura universal de los programas sociales en el marco de un piquetazo nacional. Luego de reuniones con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, llegaron a un acuerdo y dieron por finalizada la medida. Los trabajadores judiciales agrupados en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, el gremio que conduce Julio Puimato, realizaron ya hoy un paro porque la jefatura de gabinete demora la liberación de una partida presupuestaria para pagar el cuarto tramo de la recomposición salarial acordado con la Corte. Trenes Argentinos anunció la venta de pasajes para la temporada de verano en sus servicios de larga distancia. El presidente de la empresa, Martín Marinuzzi, explicó que a partir del 1 de diciembre será obligatorio confirmar el viaje entre 72 y 24 horas antes de comenzar el recorrido. El bloque del PRO abandonó la sesión en que se trataba la paridad de género en el deporte. El proyecto fue aprobado por el Frente de Todos, bloques minoritarios, parte de la UCR y la Evolución Radical, y sumó 116 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Y pasó al Senado. Jujuy, organizaciones sociales, gremiales y políticas se reunieron en un cabildo abierto en la capital para expresar su rechazo a la reforma constitucional que impulsa el gobernador Gerardo Morales. La convocatoria fue realizada por la multisectorial por la democracia y los derechos ciudadanos, que suma a más de 50 organizaciones de la provincia. Salta, la Mesa de Derechos Humanos aseguró que embates negacionistas ponen trabas al tratamiento del proyecto de ley de Memoria, Verdad y Justicia. Emitió un comunicado luego de que la Cámara de Diputados no tratara, como estaba previsto, la iniciativa que busca crear espacios de memoria. Tierra del Fuego, exploradores de la región patagónica, científicos y artistas sumaron su apoyo al proyecto para declarar área natural protegida a la península Mitre. El proyecto busca resguardar el mayor reservorio de carbono del país. Mendoza, un tornado irrumpió a la ciudad de Malargüe. Absorbió elementos livianos que salieron disparados, pero no hubo heridos. Neuquén, inauguraron 2 nuevas paradas en el servicio del Tren del Valle, en la terminal de ómnibus de Neuquén y en el aeropuerto. La nueva ruta fue gestionada por el municipio de la capital provincial con una inversión de 180 millones de pesos aprobados por la Nación. En La Pampa comenzó el juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el chico de 5 años asesinado en 2021. Están acusadas la madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez. El padre del menor, Cristian Dupuy, es querellante y pedirá perpetua. A ver. Juicios por delitos de lesa humanidad. Seguirán las audiencias por la causa La Huerta y por la mega causa Mendoza. Milagro Sala ya lleva 2.491 días privada de la libertad. Y a eso agrego, Pepín Rodríguez Simón maneja la corte desde Uruguay, donde está prófugo hace más de 700 días. Ya acordó con Macri volver como ministro si su plan de proscribir a Cristina le sale bien. Seguramente. Todo queda en casa. Y como habrás notado,
todos los presidentes que han aparecido ahora en Latinoamérica, nacionales y populares, están todos tildados de delincuentes. Mirá el caso ahora del presidente de Perú, Sí. Pedro Castillo, que lo acusan de posible traición a la patria. Ay, por Dios. Y bueno, a San Martín Sí, ¿qué nos puede extrañar? ¿Qué nos puede extrañar? Los únicos puros y transparentes son los de derecha y son los peores. Son los de patria, son los que mandaron el oro de las arcas nacionales a Inglaterra, son los que le pidieron a la reina de Inglaterra ser súbditos de la corona en aquellas épocas. Sí, yo no... Realmente dan asco. Yo creo que, no se alcanza la única forma de poder solucionar eso sería agarrar y ponerlos contra un paredón y terminar con todos ellos. Ni lo digas. Sí, eso. Porque parece que no entienden. Cualquier otro ser humano, así sea inmigrante, porque la mayoría de estos que se creen limpios y puros, como Macri y tantos otros, son inmigrantes. Es gente que vino acá que ni siquiera son nativos de estas latitudes. Y se cagan en el país, y se cagan en la población, y se cagan en los orígenes, y se cagan en todo. Exacto, porque hay otros inmigrantes que vinieron a pero no se van a vivir a sus países de origen, porque allá se llevan la plata. No, es que el problema es que allá no pueden evadir impuestos, porque allá los meten en cana. No es como acá, que acá hacen lo que quieren. Acá hay que hacer acá mienten y está todo bien, y todo el mundo les cree, y son los santos que tenemos en carne y hueso, con los que compartimos nuestras vidas a diario. Y ya que hablé de Pedro Castillo, acá tengo una pequeña historia al respecto. Muy interesante, para que saquen conclusiones los oyentes. Lo acusan de haberle ofrecido una salida al mar a Bolivia. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Sí, bueno, sí. El asedio constante del presidente Castillo en Perú, acusado de traición a la patria, el lawfare avanza por una declaración del presidente en el 2018, una mera opinión en un congreso sindical. El asedio al presidente de Perú no cesa. La subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso aprobó este viernes un informe pidiendo que Pedro Castillo sea inhabilitado por 5 años y se le acuse por la presunta comisión del delito de traición a la patria, por haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia. Son terroríficos. Y bueno, ¿qué tendríamos que hacer con Macri? Colgarlo en la plaza. Mínimo. La decisión tuvo 11 votos a favor y 10 en contra, tras una sesión realizada por la subcomisión que preside la legisladora opositora Lady Camones. El documento será enviado a la comisión permanente, que deberá analizarlo en los próximos días antes de decidir si autoriza su eventual debate y votación. El presidente de Perú respondió que la iniciativa no nos amilana, acá estamos por el país, porque antes que todo está el ciudadano. Y añadió que espera que el Congreso actúe mirando al pueblo peruano al tomar las decisiones sobre el tema. Castillo remarcó que traslada al pueblo la notificación sobre las medidas que se toman en su contra y que es en estos momentos coyunturales donde la población es personal testigo de lo que se está haciendo. El informe fue defendido por el congresista Diego Bazán del partido opositor Avanza País, quien sostuvo que Castillo declaró en enero pasado a la cadena CNN que es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar, y que consultará a la ciudadanía sobre esta posible medida que, según sostuvo luego Bazán, pone en grave riesgo la integridad de la nación. Y agregó el opositor que los dichos de Castillo son susceptibles de reproche.
recordando que según el artículo 118 de la Constitución peruana, el presidente tiene por función dirigir la política exterior, por lo que consideró que afectó la soberanía nacional. Castillo reconoció en enero pasado a CNN que reclamó el mar para Bolivia durante una conferencia de profesores de Latinoamérica a la que asistió en La Paz en 2018, cuando ni se planteaba ser candidato presidencial. No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera, notó. Parecido a Macri, ¿no? Igualito. Bolivia perdió su acceso al Océano Pacífico durante la Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1883, por lo cual demandó a Chile en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida marítima, pero el tribunal desestimó su petición. El presidente peruano Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000, ya cedió en 1992 a Bolivia una franja de 5 kilómetros llamada Bolivia Mar en el puerto sureño de Hilo, una decisión que fue profundizada en 2010 por Alan García, quien renovó por un periodo de 99 años una zona franca marítima sin soberanía para el país vecino. Ahora, tanto los abogados de Castillo como sus ministros portavoces y los congresistas oficialistas afirman que el gobernante no tomó ninguna acción para implementar su opinión, por lo que consideran que la acusación debe ser desestimada por el Congreso. El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, adelantó que el Ejecutivo llevará este tema a la reunión que sostendrá con una misión de la Organización de Estados Americanos, que llegará al país después de que Castillo pidiese que se aplique la Carta Democrática Interamericana, por considerar que en Perú se ha iniciado una nueva modalidad de golpe de Estado. Muy cierto lo que dice. Y acá la Bullrich dijo en la época de la pandemia que podríamos darle las Islas Malvinas a Pfizer por las vacunas, o a Estados Unidos o a Inglaterra por las vacunas. Eso es traición a la patria. Y ahora se está por postular para ser presidenta. Memoria, pueblo argentino, por Dios. Por favor, no podemos tolerar esas cosas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir dejándonos esquilmar por gente que no tiene ningún escrúpulo, ni siquiera un atisbo de algo de patriotismo, de amor a la patria? Nada, solamente amor a la guita, es lo único que tienen. Es lamentable, pero es así. Y no podemos dejar de decirlo, porque si alguien todavía no se dio cuenta, tiene que darse cuenta de que es así. No podemos permitir que nos rifen el país. Más de lo que lo han hecho ya. Exacto. Porque nos empernaron con una deuda de más de 100.000 millones de dólares. ¿Para hacer qué? ¿Tuvimos alguna mejora? ¿Y para qué ganara el Mauri? Bueno, no por supuesto, Mario, pero ese dinero supuestamente estaba destinado para hacer reformas, cosas, obras y demás. Y lo que menos hicieron fueron obras de ningún tipo. Solo fueron obras de beneficencia para los ricachones, que se llevaron la guita. Que se llevaron la guita, se llevaron los dólares. Así es que, bueno, si a vos te parece, vamos con el primer audio. Bueno, pensé que íbamos con Borrón, y bueno, que también es un audio. ¿Qué hacemos? Quieras. Si a vos te parece, ¿lo tenés a mano, Borroni, ahí? Lo puedo tener, tengo que buscarlo, sí, pero no está tan lejos. Si no, podemos ir escuchando lo que decía Tailade sobre la Corte Suprema. Dale, así no perdemos tiempo. Hoy entregamos 9:10, cerramos. Tenemos el programa de Gaby Menichetti, que no se lo pueden perder, ¿eh? Me parece que deberíamos
considerar que estamos frente a un poder judicial al margen de la ley. Un poder judicial, paradójicamente, que está funcionando por fuera de la legislación. Ni el Bubi Nazareno se animó tanto. Imagínense la calaña del presidente actual de la Corte, que Bubi Nazareno no votaba cuando él era presidente, no votaba los propios temas. Para una cuestión de privilegio, en uso de la palabra, el diputado Rodolfo Tailade. Gracias, presidenta. Quiero hacer una cuestión de privilegio contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. No firmó, maestro. Silencio, diputado López. No se preocupe, diputado Zuna, no se preocupe. El fallo que conocimos ayer, señora Presidente, viola en varios sentidos distintas normas del ordenamiento positivo argentino, arrancando por la Constitución Nacional. En tanto, claramente el fallo significa una intromisión en la esfera privativa del Senado de la Nación, porque se mete a explicarle a los senadores cómo tienen que organizar los bloques, cómo tienen que funcionar los bloques y cómo tiene que hacer un reglamento. Todo eso dice la Corte en el fallo de ayer, dándole a los senadores estas recomendaciones que nadie le pidió, pero que además son absolutamente incompatibles con el espíritu y la letra de la Constitución Nacional, que en el artículo 66, entre otras normas, establece el carácter constitucional del reglamento de la Cámara y de los bloques. También viola la división de poderes, señora Presidenta, porque legisla nuevamente a partir de estas pautas que pretende dar. Y no es la primera vez que legisla, ¿no? Ya hemos asistido a varios episodios de la Corte violando la división de poderes y entrando a legislar, algo que nos corresponde a las cámaras de este Congreso de la Nación. También viola elementales principios procesales. Ya no solo viola lo grande, sino que también viola lo chico. Porque fíjese, Presidenta, que por un lado desplaza al senador Doñate de su condición de consejero de la magistratura, sin que le haya dado intervención al propio senador en el marco del expediente. Es decir, inaudita parte, como dicen los abogados. No hubo participación del involucrado, del interesado, en este expediente. Y no solamente que no se le dio intervención a Doñate, que era el directo involucrado, sino que tampoco se le dio intervención al bloque Unidad Ciudadana al que pertenece el senador Doñate, bloque que es considerado trucho por la resolución. Así como en ese famoso párrafo que está dando vueltas, de donde habla de artimañas y demás, básicamente califica al bloque de Unidad Ciudadana como un bloque trucho, sin que se le haya dado intervención a dicho bloque en el marco del expediente. También viola elementales principios procesales, Presidenta, en tanto se trata de una ejecución de sentencia trucha. Esto es, la verdad que es insólito. En un expediente del año 2006, iniciado por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, en el 2006 el actual senador Luis Juez no era legislador, mucho menos era senador, y sobre ese expediente él monta una ejecución de sentencia absolutamente irregular, que es convalidada por la Corte con este fallo. De la misma manera, Presidenta, viola reglas
de decoro, yo diría, ¿no? Porque la verdad que nunca en la vida he visto que un fallo, creo que ningún fallo, muy pocos fallos de la justicia, pero de la Corte ninguno, en donde se ingresara en una descalificación personal tan bochornosa como lo hace el fallo con la vicepresidenta de la Nación. Ahora, todo esto, Presidenta, es periférico a lo más importante que tiene este fallo, que es un fallo trucho, es un fallo, yo diría, adulterado. Porque lo peor del fallo es que el presidente de la Corte, Horacio Rosati, vuelve a intervenir en un tema que le es propio, en un tema que en donde tiene claramente interés. Y no es la primera vez, ya lo vimos cuando se autovotó para ser presidente de la Corte, cuando se autovotó para ser presidente del Consejo. Y ahora se está autovotando, está interviniendo él en una cuestión claramente sobre la cual tiene intereses. Él está decidiendo quiénes tienen que ser sus colegas en el Consejo de la Magistratura. Entonces, el fallo es inválido porque tiene dos firmas. La firma de Rosati no vale, es una firma absolutamente trucha y por eso hay que recurrir esta sentencia. Por eso hay que ir contra la misma Corte para que se resuelva si efectivamente Rosati ha intervenido de manera regular. Así como Rosencrantz interviene en temas de sus ex clientes, entre ellos Clarín y demás, Rosati interviene en temas propios. Y no es la única vez. Por eso, Presidenta, me parece que deberíamos considerar que estamos frente a un poder judicial al margen de la ley. Un poder judicial, paradójicamente, que está funcionando por fuera de la legislación. Ni el Bubi Nazareno se animó tanto. Imagínense la calaña del presidente actual de la Corte, que Bubi Nazareno no votaba cuando él era presidente, no votaba los propios temas. Nazareno, imagínense Rosati. Pero bueno, Presidente, estamos acostumbrados a que la Corte participe en política, se meta en política. Ahora estamos decididos a permitir que se meta en lo que es propio nuestro del Congreso y por eso insisto, Presidenta, que esto tiene que pasar a asuntos constitucionales para que discutamos esto, para que hablemos de por qué tenemos un Poder Judicial y una Corte Suprema al margen de la ley. Gracias, nada más. Gracias, diputado. La cuestión planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Si nunca escuchaste un sonámbulo, los sábados, desde las 23 horas, por Estación Urbana, te hablarán dos. Sonámbulos, con música, poemas y algo más. Todos los sábados, de 23 a 2, por la 97.5. Y ahora les haremos escuchar un audio de Juliana Di Tulio en una entrevista que le hicieron en una conferencia de prensa. Le invito a continuar con la reflexión con la que venía hablando recién, digamos, porque hoy están ustedes de un lado del mostrador, otro día están en otro, y tanto a ustedes como a sus adversarios políticos, yo los he escuchado como periodista muchísimo quejarse de los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Cuando uno gana, el que pierde protesta y viceversa. ¿Qué queda para un país democrático, republicano, con independencia de poderes, si todo el tiempo los argentinos estamos asistiendo a que los dos espacios políticos más grandes del país, cuando los fallos no les gustan, digamos, produce una queja política muy fuerte, muy importante, acusando algo tan grave como es un quiebre institucional? Gracias. Sí, no sé, Gonzalo, si me escuchaste bien lo que dije, pero a mí la preocupación es por todo el Poder Legislativo, no por un fallo que es adverso por una semana. El senador Doñate ya fue notificado, no va a ir al Consejo de la Magistratura, te podrás imaginar. Yo lo voy a volver a presentar como candidato, porque en mi facultad soy la tercer minoría y me corresponde. O sea, eso es lo que voy a hacer. No estoy desconociendo el fallo para atrás. O sea, un fallo retroactivo que dura una semana. No sé, o sea, yo
Este Congreso no tiene nada que hacer con eso, porque además, en la parte resolutiva, la Corte Suprema se dice a sí misma, ¿no? A Rosati, que es el presidente de la Corte y del Consejo, se dice a sí misma que arbitre todos los medios para que el juez cure. Bueno, pobre, una semana, o sea, pero después se le termina el mandato, se le vence el mandato como se le vencía el mandato al senador Doñate. O sea, y la verdad es que en términos políticos es un poco tramposa la pregunta, porque fallos adversos de la Corte, sí, son siempre para nosotros. Decime, dame un ejemplo de fallo adverso de la Corte en estos años, ¿no? Desde que la Corte no es más la Corte, desde que la Corte es una Corte que primero aceptó ser nombrada por decreto. Entonces decime, un ejemplo, con uno yo ya digo, no tenés razón. Con un ejemplo, porque la verdad que todos los fallos son en contra de este espacio político. Siempre. Cuando duermen tantos expedientes en la Corte, cuando la Corte quiere, apura los trámites que son de interés. Yo voy a hacer consideraciones políticas, porque este fallo es político. Y además mis compañeras ya hablaron en términos más técnicos. Y este fallo que es político y merece respuesta política, bueno, acá nos tiene en esta respuesta política a un deseo que viene, es un capítulo más de esta intención del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el autovotado presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez Rosati, que derogó, como contó, declaró la inconstitucionalidad de 2 artículos, pero nos dijo que iba a regir una ley que había sido derogada con el solo fin de poder presidir también el Consejo de la Magistratura. Ese es el objetivo, fue el objetivo central del primer avasallamiento a este poder legislativo, en esta composición. Porque ha habido en la historia de los últimos años